Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva jornada organizada por la Cámara de Comercio de Valladolid y su oficina Acelera Pyme, una iniciativa que nace con el apoyo y financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER, la Cámara de Comercio de España y la entidad pública Red.es. Gracias a todos ellos podemos ofreceros este tipo de actividades y jornadas, las cuales irán desarrollando durante los próximos meses, esperando que las temáticas seleccionadas sean de vuestro interés. Adicionalmente, desde la oficina también ofrecemos la posibilidad de asesorar a todas aquellas empresas que estén pensando comenzar su proceso de transformación digital. Junto a este asesoramiento, que es fundamentalmente técnico, también podemos ayudaros a identificar y a acceder a información sobre las diferentes ayudas y subvenciones que estén disponibles en cada momento para cada uno de vosotros. En este sentido, me gustaría aprovechar, aunque seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis, para informar de que un nuevo programa de ayudas, el programa Kit Digital, está empezando a rodar gracias a los fondos europeos de recuperación Next Generation. Este programa, que también es dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, está dirigido a pymes de hasta 49 empleados y también autónomos, y tratará de ayudaros en vuestra transformación digital para que, mediante la implantación de tecnología, podáis evolucionar y mejorar vuestros negocios. Para ello, se van a poner a vuestra disposición una serie de ayudas económicas, lo que se conocerá como bono digital, con las que podréis acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y también a los agentes digitalizadores especializados que os ofrecerán dichos servicios. Solo tendréis que escoger las que mejor se adapten a las necesidades de cada una de vosotras. Os iremos informando en las próximas semanas, ya que aún la convocatoria de la ayuda para los beneficiarios no está abierta. En cualquier caso, os invitamos a poneros en contacto con nosotros a través de los diferentes medios disponibles, formulario en nuestra página web, telefónicamente o de forma presencial en nuestras oficinas, e intentaremos ayudaros de la mejor forma posible. Y ya, entrando en detalle de la jornada de hoy, el objetivo de la misma es contaros la importancia de planificar y disponer de un sistema de copias de seguridad robusto, lo que se conoce como backup, que, en caso de desastre, nos permita recuperar de forma rápida y segura nuestros datos y también nuestros sistemas, sin pérdidas para el negocio ni tener que pagar ningún tipo de peaje, chantaje a las personas o organizaciones que se dedican a aprovecharse de este tipo de vulnerabilidades en los sistemas. Además, también intentaremos daros unas pequeñas referencias sobre los tipos de ataques más habituales en la actualidad. Para ello, en esta ocasión contamos con Vicente González del Pozo, responsable de desarrollo de negocio de la empresa Benet y docente en nuestra escuela de negocios. Antes de dar paso al ponente, comentaros que en cualquier momento podréis hacer preguntas a través del chat. Sin más, agradeciendo enormemente a Vicente y a su empresa su colaboración, os dejo con él. Buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos. Nada, antes de nada, agradecer, por supuesto, a la Cámara Acelera Pyme, pues bueno, la oportunidad que nos dan de, bueno, al final de hablar de tecnología y de ser capaces de compartir lo que cada día vamos haciendo pues con nuestros clientes y con las problemáticas que nos vamos encontrando. A partir de aquí paso directamente a contaros de lo que queremos intentar profundizar hoy. Voy a compartir mi pantalla para poneros una pequeña presentación. ¿Me podéis confirmar que se ve, Ricardo? Sí, se ve perfecto. Además se ve en tamaño grande. Está perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues como indicaba Ricardo en la presentación, ¿de qué vamos a hablar hoy o cuál es la idea o qué queremos trasladar? Bueno, pues queremos trasladar una herramienta que en principio es conocida de todo el mundo, es algo que tradicionalmente en los sistemas informáticos forma parte de todas las arquitecturas que conocemos, como es el backup, como es la copia de seguridad, pero incorporarlo como algo mucho más allá del hecho de coger una serie de datos de mis sistemas, guardarlos en un repositorio y esperar a que cojan polvo mientras necesite de ellos en caso de que tenga un problema. Vamos a ver cómo toda esa gestión de los datos que tradicionalmente conocíamos como backup empezamos a convertirlo en soluciones de tolerancia a fallos y de recuperación ante desastres. Bueno, me presento, aunque lo ha hecho Ricardo ya, muchas gracias. Soy Vicente González, soy el responsable de desarrollo de negocio en Abenet. Bueno, y también soy docente en la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio hace ya casi 11 años. Bueno, todo mi background es técnico, yo vengo del mundo de la ingeniería informática, llevo en la consultoría pues 25, 28 años, más de lo que nos gustaría recordar muchas veces. Simplemente esta va a ser la agenda de hoy.
De verdad, no va a ser ningún ladrillo, perdonadme la expresión, no va a ser ningún tubo. Vamos a contar las cosas reales, lo que nos encontramos cada día y qué soluciones estamos poniendo diariamente en los clientes, ¿no? Al principio vamos a hacer una presentación que dura una diapositiva de quién somos nosotros, de quién es Avenet. A continuación veremos cuáles son las amenazas de ciberseguridad y nos vamos a focalizar en el ransomware porque ahora mismo, según todos los estudios, alguno voy a aportar, es la principal amenaza en cuanto a ciberataques por su componente de extorsión y de chantaje, ¿vale? Posteriormente, las soluciones de backup como última línea de defensa. El backup es la última línea de defensa. El punto 4, que para mí es el más importante, muy bien, ¿y yo qué tengo que poner en mi empresa? O sea, ¿qué puedo hacer para protegerme con todas estas cosas y para implementar una solución de copia de seguridad, una solución de backup que realmente sea mi último recurso después del cual ya sé que en ningún caso pierdo la información? Y por último, unas breves conclusiones y siempre preguntas para todos. Como presentación, muy fácil. Avenet, nosotros somos una compañía de consultoría y servicios IT. Estamos radicados en Valladolid desde 2009, si bien es verdad que todos los que componemos la compañía pues venimos de otras compañías anteriores, pues ya digo, desde hace 20 y muchos años. Nuestro foco es exclusivamente, que no es poco, el área de arquitectura y tecnología de sistemas. Eso es bastante, es un área bastante extensa. A nivel regional somos el líder en cuanto a tamaño y tecnología de proyectos y desde luego tenemos la mayor red de alianzas con fabricantes de primer nivel en la región. Dicho eso, simplemente he puesto aquí unas breves referencias de para quién trabajamos. Bueno, este os puede sonar, es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, esto es la Organización Nacional de Trasplantes, esto es un centro de investigación del cáncer que es el primero de Europa y el quinto del mundo, está en Madrid. Esto es la famosa Organización Nacional de Trasplantes, son usuarios de las soluciones que hoy vamos a comentar aquí y como yo digo siempre hace mucho tiempo, pues somos unos de Valladolid los que llevamos la IT de estos centros, que os aseguro que es una cosa exigente y compleja. También tenemos soluciones y son nuestros grandes clientes de S-Smith, que los podéis conocer para todos los de la zona, extrusiones metálicas, Iberaval, queserías Entre Pinares, Grupo Matarromera, Acor, la Universidad de Valladolid. Todos estos son usuarios de tecnologías que estamos utilizando, que vamos a comentar hoy, Caja Rural de Zamora, el propio Ayuntamiento, la Radio Televisión de Castilla y León, Patatas Meléndez, Lingotes Especiales, Isla Bordecor, bueno, muchos clientes, estamos en esto hace mucho tiempo, hay muchísimos más, pero bueno, quería poner unos cuantos y sobre todo me quería focalizar en la zona nuestra, en Castilla y León, en Valladolid. Entrando en el meollo de lo que nos ocupa hoy, ¿cuáles son las amenazas de ciberseguridad que nos estamos encontrando todos los días? Vale, hay una variedad enorme. Yo creo que todos estamos al cabo de la calle, al cabo de las noticias, sabemos que ha sido atacado desde grandísimas compañías como Telefónica, quien lo diría, el SEPE, que ha sido algo bastante impactante. Digamos que tanto organizaciones como organismos, como administraciones, como a nivel particular, todos somos susceptibles de ser atacados, ¿vale? Hay dos grandes grupos fundamentales de amenazas. Una son los desastres, o sea, el que se produzca un desastre tipo inundación, tipo incendio, tipo terremoto, cualquier cosa de este estilo. No es objeto de hoy, pero se produce. Y luego están los ciberataques. Los ciberataques son algo constante y continuo. Hoy nos vamos a centrar en qué podemos hacer cuando eso ya se ha producido, ¿vale? No nos vamos a centrar, o no quiero orientarme, a toda la infraestructura de protección y bastionado que hay que poner alrededor de una organización IT. Todo esto es fundamental. Nosotros lo hacemos, tenemos grandísimos proyectos en este área, pero no es de lo que queremos hablar hoy. Todo el tema de firewalling, protección perimetral, antivirus en el endpoint, detección de intrusiones, anti-ransomware, todo ese tipo de soluciones son necesarias, son imprescindibles, evitan muchísimos de los ataques. Si no los tenemos, somos absolutamente vulnerables. Cuanto más tengamos protegido y bastionado nuestros sistemas,
realmente más difícil es que sean atacados. No obstante, en lo que me quiero centrar hoy es, muy bien, ya ha ocurrido. Tengo algún conocido de la industria que dice, hay dos tipos de... Esto es como los motoristas, dice, hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que lo van a ser. Seguro que a nuestro alrededor todos conocemos casos o todos lo hemos vivido de cerca, espero que no completamente en nuestros cuerpos o en nuestras carnes, pero eso se está produciendo. Hoy queremos orientar esto a, una vez que se haya producido ese ataque, ¿qué infraestructura debemos aportar o soportar o incorporar o mantener para que la resiliencia frente a esos ataques sea la máxima? Es decir, nos impacten lo menos posible, no tengamos que pagar dinero a mafias por ser extorsionados y evitar pérdidas de datos y paradas de servicio. Esto es lo que trato de comentar hoy. En cuanto a desastres, simplemente mencionaros, este caso en el sector ha sido realmente bastante potente. Esto es OVH, es un proveedor de alojamiento web y computación en la nube de Estrasburgo, francés. El 10 de marzo se produjo un incendio en uno de sus data centers. En uno de sus TPDs se incendió. O sea, parece mentira con todos los sistemas antiincendios que existen en este tipo de instalaciones, que nosotros también desplegamos. Bueno, pues se incendió. Bien, esta frase es demoledora. Esto es una noticia. El CPD que se ha calcinado completamente ha perdido todos los datos que contenía. Y eso es una tragedia para cualquiera, pero es una tragedia si eres un proveedor de alojamiento, donde lo que tienes es directamente los datos de los clientes. Más allá de la tragedia, pues son todas las implicaciones en cuanto a paradas de servicio para sus clientes, posibles demandas. Bueno, la tragedia fue bastante grave. Pero no nos vamos a centrar en eso, si bien las soluciones que nosotros aportamos hoy también protegen frente a este tipo de amenazas, los desastres. El otro tipo de amenazas con el que estamos conviviendo y con el que todos los analistas apuntan a que vamos a seguir conviviendo durante mucho tiempo, mucho más de lo que nos gustaría, son los ataques informáticos. Respecto a los ataques informáticos, una vez más, hay docenas y docenas de tipos de ataques informáticos. De hecho, surgen nuevos tipos de ataques informáticos. Simplemente menciono aquí unos cuantos por si los habéis oído, que seguro que sí. Ataques de denegación de servicio, spoofing, troyanos, phishing, gusanos, exploits, spyware, adware, bueno, malware en general y ransomware. Todos estos palabras y todas estas expresiones, al final, son códigos maliciosos y sistemas y procedimientos maliciosos que los malos utilizan para atacar nuestros sistemas y apropiarse de ellos. Aquí hay un matiz que sí que quería comentar y es que creo que es de todos conocido, pero me parece que es interesante recalcarlo. El tema de atacar los sistemas ya no es una cosa romántica o graciosa que hace un adolescente desde su casa por divertirse. Eso ya no es así hace muchos años. Los ataques y los ciberataques son acciones incluso dirigidas, incluso por encargo, que hacen organizaciones mafiosas que se dedican exactamente a eso para sacar dinero, porque hay un rendimiento económico clarísimo. Quiero decir, son organizaciones que tienen unos medios superpotentes, unos medios muy avanzados, que tienen un gran conocimiento porque el que no lo tienen lo compran. Y no es algo gracioso de un chico que hay, a ver si me meto en la web de la Seguridad Social. No, no, esto va de atacar empresas, secuestrar su dinero, secuestrar sus datos y exigirles dinero a cambio de liberar esos datos. Eso es lo que es el ransomware, que es en lo que me quiero centrar. El malware, y uno de los malware más importantes es el ransomware, supone, según IHS Markit, el 77% de los ciberataques. Es decir, el grueso de los ciberataques se está produciendo por ransomware en este caso. Aunque supongo que es conocido o más o menos conocido, lo que sí que quería hacer era, en una diapositiva, explicar o comentar con todos qué es el ransomware como principal motor de amenazas, qué es.
A ver, es tan sencillo, entre comillas, pero realmente es algo muy complejo y que puede llegar a ser súper complejo. Y al final es un software malicioso que secuestra la información de un equipo a través del cifrado de los archivos, de forma que si el que ha sido atacado con este software quiere recuperar los archivos, quiere recuperar los datos, se le exige pagar un rescate a cambio de la contraseña que los descifre, ¿vale? Eso es el ransomware. Cuando oímos lo del ransomware y tal, esto es de lo que va. Tú un día, o sea, y la visión que tienes como usuario, yo lo he visto, es que un día tú vas a coger unos ficheros, aquello no funciona, todo se estropea, no tienes datos. Si lo estás viendo como un administrador de sistemas, si estás viendo los ficheros de un disco duro que está siendo encriptado, literalmente ves cada uno de los archivos, que son tus hojas de cálculo de Excel donde tienes tus presupuestos, tus documentos de Word donde tienes tus proyectos, tus documentos PowerPoint donde tienes tus presentaciones, o sea, tu información se pone con una extensión que lo hace inaccesible. Simplemente no tienes datos, hace un momento los tenías y ya no los tienes. Esto es realmente muy grave, ¿vale? Y esto está pasando constantemente. El ransomware es esto. ¿Cómo se produce? Muy fácil. Hay algún tipo de interacción por parte del usuario, que al final es el eslabón más débil de toda esta cadena. Después de tener todos los sistemas de protección perimetral que hablábamos antes, firewalling, todo el bastionado que queramos, la detección de intrusiones, al final se puede producir que un usuario haga clic donde no debe y se descargue, sin ser consciente de ello, un software. Ese software, ese malware, ese ransomware entra en el sistema y es el que se encarga de bloquear los datos, de raptar los datos y bloquear el dispositivo. A partir de ahí se te pide un rescate, ¿vale? Y esto es real y ocurre cada día. Esto le pasó al SEPE y a muchos otros. Pongo el SEPE porque es un organismo público de todos conocido, pero esto es así. ¿Cuál es el impacto? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué es esto? El impacto del ransomware en euritos. Hablemos de euros. Estos valores, ahora os voy a explicar, es la media de los rescates que se han pagado por ransomware. En Q4, en el cuarto trimestre de 2019, de media, 84.116 dólares. Eso es muchísimo. En el primer trimestre del 20, 111.000 dólares. En el segundo del 20, 178.000 dólares. En el tercer trimestre del 20, 233.000 dólares. Como veis, son cantidades importantísimas. Esta es la media. Los atacantes hacen una labor previa de ingeniería social muy intensa, donde ellos calculan, ven, estiman cuánto te pueden pedir para que tú liberes tus propios datos. Lo que quería haceros notar sobre todo es que esto va increciendo, o sea, estamos hablando de unas cantidades que cada vez aumentan. No tengo datos más actualizados, pero ya fijaros que en el tercer trimestre del 20 ya estábamos en esta cantidad de rescate medio por empresa, por ataque. Todo esto que menciono más arriba, en cuanto a costes, corresponde exclusivamente, solamente, al coste del rescate, cuando las empresas pagan. Solamente es el rescate. Esto es el coste de lo que me ha costado volver a tener mis datos como los tenía hace un día. Es necesario añadir todo el resto de costes que aquí no puedo enumerar. No sería objeto de esta presentación, sería objeto solo de otra. Pero eso, miraros dentro, podéis mirar dentro de vuestras organizaciones y echar una cuenta, que es el coste de no producir mientras se recupera la actividad, el coste de ver en qué estado queda la recuperación, porque muchas veces se pagan esos chantajes, esas extorsiones y no se recuperan completamente los datos, los costes de no calidad. Hay costes ocultos como el coste reputacional que directamente no se puede valorar. El conjunto de costes asociado a un ataque de ransomware es enorme, altísimo. A muchas empresas les ha costado su propia existencia y su propia perdurabilidad. También es cierto que los propios atacantes, insisto, exigen costes que calculan que puedes pagar para cobrar, porque lo que ellos buscan es cobrar, no arruinarte. Quieren cobrar
para volver a hacértelo dentro de un par de años o dentro de un par de meses. Vale, esto sería el impacto del ransomware. Por lo tanto, el coste total, pues como trataba de explicar, realmente es incalculable. O sea, en cada caso es muy distinto, ¿no? Pero es muy difícil de calcular, es altísimo. Bien, ¿cómo nos prevenimos, digamos, ante el ransomware? Y esto que parece muy galáctico y muy sofisticado lo voy a explicar muy deprisa y lo vais a entender muy rápido. A ver, la prevención del ransomware primero pues, requiere una estrategia multidisciplinar. Hay que hacer diferentes cosas a lo largo de la organización. No hay una sola solución aislada que pongas y evite el ransomware. Es posible reducir la probabilidad de un ataque de ransomware con ciberseguridad. Hoy no estamos hablando de ciberseguridad. Ciberseguridad es todo lo anterior que os comentaba. Es poner firewalls, es poner detección de intrusiones, es anti-spam, es antivirus de endpoint, todo eso es ciberseguridad. Y todo eso evita muchísimos ataques de ransomware. Pero pueden ocurrir ataques y la recuperación orquestada es crucial. ¿Cómo prevenimos todo esto? Por un lado, hay una parte de ciberseguridad, que es una solución completa de ciberseguridad que incluye todo lo que decía, desde el firewalling hasta la detección de intrusiones o el anti-spam más complejos. Soluciones de control de identidad, los famosos NAC, Network Access Control, soluciones de control de acceso a la red y gestión de los privilegios. Todo esto es la ciberseguridad. Esto son las trincheras, las murallas, todo lo que ponemos alrededor de nuestro castillo para que no penetren en él los intrusos, ¿vale? A mayores hay una parte de procesos. Todo esto está muy bien. Esto es tecnología. Ponemos herramientas que evitan los ataques. Toda esta parte de procesos también es necesaria, que es pues autenticación multifactor. Supongo que todos o la mayoría de vosotros que operéis con bancos, por ejemplo, por internet, habréis experimentado últimamente que os exigen ahora el doble factor de autenticación. Vas a entrar en el banco y te mandan un SMS al móvil para continuar con el proceso. Ese SMS lo que hace es un doble factor. Yo soy Vicente González, que quiero entrar a mi banco, y mi banco me pide la contraseña del usuario, eso por supuesto, pero antes de dejarme entrar, para asegurarse de mi identidad, para asegurarse que soy yo, me manda un SMS con un código a mi móvil, que solo puedo tenerlo yo, donde tengo el código que me solicita a continuación. Ese código, por supuesto, caduca en segundos. Si ese código lo introduzco bien, voy adelante, si no, no voy adelante. Eso es un doble factor de autenticación, cada vez lo estamos incorporando en más sistemas. Pruebas, ejercicios de recuperación de desastres. Esto también lo estamos haciendo. De hecho, en muchas auditorías de ciberseguridad, esto se exige una planificación de recuperación de desastres, es decir, de restauración o restores programados de los sistemas para comprobar que las cosas serán operativas en caso de un desastre. Y por último, pero yo no diría que no menos importante, diría que lo más importante es el entrenamiento y la ciberseguridad del empleado. Es decir, entrenar a las personas, concienciar a las personas de que la ciberseguridad es crítica y está, al final, la robustez de la cadena es la del eslabón más débil y el eslabón más débil aquí es el ser humano al que le mandan un mensaje donde dice que ha ganado un premio y que pique en este link, ¿vale? Digamos que tenemos el área de ciberseguridad, o sea, ¿cómo prevenimos el ransomware? Recapitulo. Tenemos el área de ciberseguridad, que es todo el conjunto de soluciones y tecnologías que ponemos para bastionar, para asegurar nuestro perímetro. Por aquí tenemos los procesos, qué es lo que tenemos que hacer con nuestra gente y con nuestro sistema en la parte de procesos. Y por último, una recuperación orquestada. Al final he sufrido el ataque, ya han entrado, me han atacado, tienen mis datos. ¿Cómo puedo recuperarme sin pagar? ¿Cómo puedo recuperarme deprisa? ¿Cómo puedo recuperarme y asegurarme que tengo la información? Esto va de una estrategia segura de backup y recuperación de desastres. Tengo que tener cosas que hoy quiero explicaros que me permitan disponer de ese backup y disponer de él siempre. El backup, y aquí hago un inciso, las copias de seguridad son uno de los elementos que los hackers, los malos, se han dado cuenta que primero hay que atacar.
porque si yo entro en un sistema y lo primero que me cargo, perdón por la expresión, es la copia de seguridad, ya esa compañía está totalmente expuesta, ya no hay solución, si ni siquiera puedes restaurar sus datos, ¿vale? Entonces, tendremos esta estrategia de backup y disaster recovery segura. Tenemos una estrategia 3-2-1-1, que luego me voy a centrar en ella, es muy fácil de entender, y con esta regla del 3-2-1-1 esto es un clásico. Y deberíamos disponer de dispositivos de almacenamiento inmutable. Los dispositivos de almacenamiento inmutable son elementos, son equipos, son sistemas, cajas con luces, que nos permiten guardar réplicas de nuestra copia de seguridad en un sistema que no se puede modificar, que es inmutable. Ni una persona de mi organización sin los permisos adecuados y, por supuesto, nadie de fuera. ¿Vale? El almacenamiento inmutable es el nuevo paradigma del que se está hablando ahora. El punto 3 sería esto, el backup como última línea de defensa. Hemos puesto voy atrás un momento. Hemos puesto todos los sistemas de ciberseguridad que habíamos marcado aquí. Hemos modificado todos nuestros procesos, hemos entrenado a nuestros empleados, hemos hecho ejercicios de recuperación de desastres, hemos hecho un recovery orquestado, hemos hecho todo eso, pero nos atacan. Nos atacan, no somos el SEPE, no somos Telefónica, pero nos atacan, ¿vale? Bueno, pues debemos contar con el backup, las copias de seguridad que están en algún sitio, como la última línea de defensa. Yo no voy a pagar a nadie por mis datos, voy a recuperarlos porque los tengo bien guardaditos y bien colocados en un sitio inaccesible. Tan importante es esto. Supongo que os suena el CCNCERT, el Centro Criptológico Nacional, el Centro Criptológico Nacional y el Centro de Respuesta a Incidentes Temprano del CNI. Esto es el organismo, depende del Centro Nacional de Inteligencia, el organismo nacional que marca o define las estrategias de ciberseguridad, así como las estrategias de seguridad física y las estrategias de seguridad táctica. Son los que se dedican a esto. Ellos tienen un decálogo básico de seguridad, la fuente es la web del CNI, concretamente del CCN, Centro Criptológico Nacional. Tienen un decálogo de seguridad. Bueno, pues uno de los puntos del decálogo de seguridad, el punto 8, dice específicamente: hay que realizar copias de seguridad periódicas, no existe otra alternativa en caso de infección de código malicioso tipo ransomware, pérdida de datos, averías del hardware, de almacenamiento, borrado de información involuntaria por parte del usuario, etcétera. Os hago notar, no existe otra alternativa, es decir, cuando ya ha pasado, no hay otra alternativa que el backup. Si no tenemos eso, realmente nuestro problema acaba de convertirse en una tragedia. Antes solo teníamos un problema. Y esto, insisto, no lo dice Abenet, no lo digo yo, lo dice el Centro Criptológico Nacional. ¿Qué es la regla del 3-2-1-1? ¿Por qué esto es interesante? Las buenas prácticas del backup tradicionalmente llegaban hasta aquí. 3-2-1. Ahora estamos hablando del 3-2-1-1. ¿Qué es esto? Es algo que realmente tiene todo el sentido, es sencillo de entender y seguro que a la mayoría de los invitados todo esto les suena. Pero está muy bien ponerlo escrito. ¿Qué es 3-2-1-1? 3. Crear. Hay que mantener 3 copias de los datos. Una, los datos primarios, es decir, los datos de nuestro área de producción, nuestro software ERP de gestión, nuestro CRM, nuestro conjunto de sistema de archivos donde tenemos nuestros ficheros de ofimática tipo Word, Excel o lo que sea. Esos son los datos, nuestro primario. Y hay que mantener 2 datos más, 2 copias de seguridad. Mi primario y 2 copias al menos. Hay que mantenerlo, esto sería el 3. Hay que mantenerlo en 2 ubicaciones, 2 almacenadas localmente, en al menos 2 tipos de media, o sea, 2 tipos de medios de almacenamiento. Por ejemplo, en disco, en una unidad local, en una NAS, ya sabéis, una Network Attached Storage, o sea, un disco de red. En cinta, que es algo más tradicional y que se utilizaba, se viene utilizando tradicionalmente, cada vez se utiliza menos la cinta por su lentitud, tiene otras ventajas, pero cada vez se utiliza menos. Pero hay que tener 3 copias, es decir, mi primario y 2 copias de los datos,
almacenadas localmente en dos tipos de medios distintos, que no sean el mismo medio. Y que una de esas copias esté fuera de las instalaciones. Esto tradicionalmente, no sé si a alguien le suena, tradicionalmente lo hemos llamado siempre vaulting. ¿Esto qué es? Esto tradicionalmente, como decía, ha sido, bueno, lo he escrito un poco mal al final, pero bueno, vaulting. Esto es lo de sacar los cartuchos de cinta fuera de las instalaciones de la organización, fuera de las instalaciones de la empresa. Que esto tiene muchísimas vertientes. Desde cojo el cartucho de ayer y el responsable de sistemas o el gerente o una persona de la organización lo mete en su maletín y se lo lleva a su casa. Esa es, digamos, la opción más de andar por casa, y la opción más profesional y con más coste, que también nos hemos encontrado y que sigue vigente en algunos sitios, pero cada vez menos, hay servicios de compañías que se dedican a recoger físicamente, ir con un señor con una furgoneta y un camión y recoger físicamente los cartuchos que se hayan marcado, ponerlos en cajones ignífugos y llevarlos a una caja de seguridad. Y esto se hace cada noche. ¿Para qué? Pues para mantener el primer uno de la regla del 3-2-1-1. 3 copias de datos en 2 medios diferentes, uno fuera de las instalaciones. ¿Vale? Y esto ha sido así durante muchos años. Esto ha sido así durante los últimos 50 años, desde que tenemos sistemas. De unos años a esta parte tenemos el último 1 en la estrategia. El último 1 es... Todo esto es exactamente lo mismo, 3 copias de los datos, 2 almacenes locales, 1 fuera de las instalaciones, vaulting, y 1 en un sistema inmutable, en un sistema que no pueda ser modificado de ninguna forma. Es un sistema inmutable, lo que antes o lo que hasta hace poco han sido las cintas. Un sistema inmutable. Las cintas, no sé si a alguien le suena, pero son las cintas Worm, los dispositivos Worm, también había discos, que son de escritura, pretendía ser una R, perdonad, de escritura, pero solo una escritura, el resto son solamente lecturas, ¿vale? Son cosas que no pueden ser modificables. Bien, estas son las prácticas, la regla del 3-2-1. ¿Cuáles son las mejores prácticas más allá de la regla del 3-2-1? Volviendo y basándome en la recomendación del Centro Criptológico Nacional de que el backup en su decálogo es lo único que nos queda cuando hemos sido atacados. Pues lo primero, tomar precauciones para prevenir la infección, formación a los usuarios, no utilizar usuarios con derechos administrativos para tareas cotidianas, etc. Todo esto entra dentro del círculo ese que poníamos en la parte de procesos. 2, crear los procedimientos y el equipo por si el ataque se produce. Hay que ponerse en esto, hay que hacer un pequeño o gran plan de contingencia. Hay que escribirlo. Aunque seamos pocos, pequeños, una pyme o Telefónica, por volver a que había sido atacada Telefónica, pero me da igual, la compañía más grande que se nos ocurra, hay que tener un pequeño procedimiento. ¿A quién vamos a llamar? ¿De dónde vamos a restaurar? ¿Cómo vamos a hacer para continuar con el servicio? ¿Vamos a restaurar los datos? ¿Es lo correcto? ¿Desde dónde? ¿Dónde van a estar guardadas las cintas? ¿Cómo accedo a esas cintas? No son cintas, son discos. Es decir, tener estructurado ese pequeño procedimiento, o gran, insisto, procedimiento, por si el ataque se produce. Por supuesto, realizar copias de manera regular en base a la criticidad de los datos. Seguir la estrategia 3-2-1-1 que hemos dicho. 3, los datos en 3 sitios, el primario y 2. Lo voy a repetir otra vez. Sé que estoy siendo reiterativo con esto, pero de verdad que lo hago completamente adrede. Los datos en 3 sitios, el primario y 2 copias, en 2 medios diferentes, uno fuera de la organización y uno en un dispositivo inmutable. Copia offline, copia inmutable. Y asegurarse de elegir una solución que incluya palabras, virtual standby también para una rápida recuperación. Una solución que nos permita levantar los servidores de una forma rápida. Luego vamos a verlo un poco más. Y la segunda parte de mejores prácticas, que lo llamamos proteger al protector. Lo que os decía, la copia de seguridad ahora mismo es uno de los objetivos primarios en su orden de prioridades de los atacantes. Ellos saben que si me cargo, perdón por la expresión, si ataco, si destruyo la posibilidad de acceder a la copia de seguridad, la empresa ya no tiene alternativas, ya no hay nada que pueda hacer
para recuperar sus sistemas, más allá de pagar y ceder al chantaje y perder sus recursos, ¿vale? ¿Cómo protegemos al protector? ¿Vale? Lo primero, replicar offsite, es decir, lo que decíamos antes, replicar fuera. Lo del vaulting con los señorines llevando cartuchos, eso ya no se utiliza, cada vez menos, existen contratos antiguos, pero ahora lo que se está haciendo es replicar a la nube, replicar en nubes específicas que a su vez están protegidas, y mi réplica se produce utilizando mis anchos de banda de mis comunicaciones por la noche. Se realiza una réplica de nuestros backups. Deshabilitar Remote Desktop Protocol. Deshabilitar este protocolo de Microsoft desde Internet y utilizar siempre redes privadas virtuales. Es decir, no me conecto a servidores de forma directa a través de Internet. Lo hago a través de una red privada virtual. Una red privada virtual, esto suena como muy galáctico, una red privada virtual es establecer comunicación entre un usuario y una red, o entre una red y otra red, pero de forma encriptada. Es decir, el tráfico va por el único enlace que tenemos, que es la red Internet, pero no va abierto, va encriptado. Es decir, que aunque ese tráfico se ha capturado, lo que no se puede es desencriptar, ¿vale? O sea, en resumen, es basura, no sirve para nada. Hay que segmentar la red, no hay que utilizar usuarios con derechos administrativos para poner el tema de backup, esto a lo mejor es más técnico. Hay que crear un plan de actuación y un equipo como respuesta ante un ataque, es lo que os decía antes. Si el servidor de copia se infecta o si la copia está en un recurso compartido que está accesible, podría infectarse. Sé que son cosas evidentes, pero hay que recordarlo. Hay que utilizar sistemas de copia que estén con tecnología anti-ransomware, es decir, que impidan el ataque de ransomware al propio sistema de copia, que eso es lo que existe ahora y que eso es lo que se está imponiendo por la parte de los sistemas de copia. Hay que copiar periódicamente puntos de recuperación a dispositivos offline, discos USB, y considerar el uso de cinta o de lo que sea, cualquier sistema, cualquier repositorio, para datos críticos offsite o cloud seguros, como decía, clouds distintas. Y por último, y ahora mismo lo más importante, esta es la tendencia, disponer de puntos de recuperación de almacenamiento inmutable. O sea, de sistemas que no sea posible que se modifiquen. Directamente que sea imposible su modificación. Vale, vamos avanzando, es el último punto y vamos al meollo. Bueno, Ricardo está pendiente, pero cualquier pregunta la contestamos luego cuando queráis. ¿Qué debo poner en mi empresa? O lo intentamos contestar. ¿Qué debo poner en mi empresa? Bueno, pues lo que yo tengo que poner para implementar una solución que me permita estar protegido ante ataques, ante ciberataques, asumiendo que ya se han producido, asumiendo que ya me han atacado, asumiendo que ya tengo la petición de chantaje y que mis datos están encriptados, cosa que puede ocurrir, no a nosotros, absolutamente a cualquiera, de hecho está ocurriendo. Lo que tenemos que tener es, por un lado, dispositivos de copia anti-ransomware, es decir, que protejan el contenido, el repositorio, o sea, donde va la información, dispositivos de copia anti-ransomware y con capacidad de ejecución de los servidores. Es decir, si yo tengo mis servidores, por ejemplo, mi servidor de LRP, mi servidor de archivos, mi servidor de correo electrónico, lo que sea, yo tengo mis servidores ahí protegidos en un sistema, quiero que el sistema no sea posible que sea atacado por ransomware y además quiero o me gustaría que ese sistema, en el caso de una caída de mis servidores por una encriptación, sea capaz de levantar esas máquinas, de ejecutar esos servidores de ERP, de CRM o de archivos y servirlos desde su propia copia de seguridad que tiene en su repositorio. Supongo que me explico. Eso es lo que me gustaría que pudiera hacer. Y la otra cosa que necesito poner en mi empresa son dispositivos que aseguren la inmutabilidad del dato. Como decíamos antes en la regla del 3211, el segundo 1, el último numerito, el último 1, es dispositivos que aseguren la inmutabilidad del dato. Esto es lo que debo poner. ¿Cómo es esto o cómo funciona? Muy fácil. Lo primero, dispositivos de copia anti-ransomware y con capacidad de ejecución de servidores. Los sistemas legacy tradicionales, los sistemas que todos hemos tenido en nuestras copias y que han funcionado y que han hecho su servicio, pues se componían de un montón de elementos, que es lo que yo quiero representar aquí. Pues había un software de copia, había unos servidores de copia, había unos proxies de copia si teníamos las cosas distribuidas en distintas áreas geográficas,
había distintas bases de datos con catálogo de la copia, con replicaciones, con deduplicaciones, bueno, un montón de conceptos. Había un espacio de almacenamiento, normalmente cintas o discos. Y por último había un archivo offsite. Aquí lo represento con el camioncito, que es lo que os decía antes. Un señor que recoge cada noche un cartucho o un conjunto de cartuchos que se pone en mi copia de ayer, que quiero guardarme en la caja de seguridad del banco o de la empresa que me da este servicio. Todos estos eran distintos elementos que convertían estas soluciones en una cosa realmente, os aseguro que compleja y carísima, ¿vale? Todo esto converge en dispositivos actualmente. Converge en cajas, en electrónica con software, cacharros. Este dispositivo proporciona una solución integrada que tiene una solución de copia de seguridad, una solución que va a mi servidor del ERP y coge los datos que yo he marcado para llevarlos a su repositorio. Tiene aquí discos internamente capaces de recoger ese backup. Encriptado, comprimido, deduplicado, todas las características más avanzadas. Esos dispositivos cogen la copia de todos mis sistemas, de mis archivos Word, de mis archivos Excel. Eso los guardan. Son capaces, una vez guardado, de replicar esa copia, y vamos a la regla del 2, de replicar esa copia en otro sistema, bien en otro dispositivo o bien en un dispositivo NAS, en un dispositivo Network Attached Storage, o bien en otro servidor, físicamente, en un servidor cualquiera. Y además son capaces de replicar a nubes seguras o a nubes públicas, tipo Amazon, tipo Azure, ¿vale? Todo este conjunto de soluciones desagregadas que teníamos antes, que cada una tenía probablemente su proveedor y, por supuesto, su coste, todo esto converge en un único dispositivo que nos permite hacer eso y que además permite replicarse a otros dispositivos equivalentes o a dispositivos diferentes. Y además, en el caso de que yo tenga una caída de mis servidores por un ataque o por un incendio, estos dispositivos actualmente, los dispositivos más avanzados de copia, son capaces de levantar internamente, de actuar como un servidor, porque esto es una caja que tiene memoria, tiene procesador y tiene disco. Son capaces de levantar internamente las máquinas virtuales de las que yo tengo copia de seguridad guardada aquí. Creo que me estoy explicando. Sin tener que restaurarla a mi infraestructura original, porque la he perdido, porque no la tengo accesible, porque se ha incendiado o porque los hackers han hecho que me han codificado todo. Bueno, pues este propio dispositivo se pone a servir eso y se presenta como un servidor del ERP, por ejemplo, del Navision, del SAP o de cualquier ERP que nosotros tengamos. ¿Qué son capaces de hacer? Lo que he explicado antes. Básicamente son capaces de hacer esta copia contra este repositorio. Es capaz de conectar librerías de cinta si se quiere. Tiene una administración unificada. Hay entornos en los clientes que os he puesto en la primera o segunda diapositiva. Tenemos muchos casos de estos donde hay escenarios con copias en muchos sitios remotos. Es capaz de hacer una copia de una oficina sucursal remota y replicarla aquí, copiarla, hacer la copia de los sistemas que hay aquí y replicarlo a, por ejemplo, una central, de forma que ya tengo a su vez off-site la información, no tengo un señor con un camión llevando las cosas, o bien se copia a una nube o bien se copia a nubes públicas. Es así de sencillo. Esta sería la primera cosa que yo necesito. Os recuerdo, echo para atrás, necesito dispositivos de copia anti-ransomware y con capacidad de ejecución de servidores y necesito dispositivos que aseguren la inmutabilidad. Este punto 1 lo hemos explicado y ahora voy a hablaros de este punto 2, que sería esto. La otra cosa que necesito son dispositivos capaces de tener una réplica de nuestros backups en un medio inmutable, en un medio que no puede ser modificado. Estos son cajas, son cacharros, son otra vez electrónica, que es lo más robusto que hay para hacer esto, mucho más que el software. Incluyen su propio software, eso va ahí dentro. Y lo que me permite es hacer una protección de datos integradas, encriptar esos datos, replicarlos a su vez. Tiene distintos protocolos, tiene una compresión global, tiene deduplicación global en todos los sistemas
y es capaz de hacer snapshot inmutables. Me paro aquí. ¿Qué es un snapshot? Como creo que sabéis, pero lo explico muy rápido, un snapshot es la foto de un sistema puesta en un sitio. Snapshot es una foto, o sea, cojo el conjunto de los datos que tiene un sistema y los pongo en un sitio. Lo importante no es que haga snapshots, que ya lo hacen los sistemas de copia. Lo importante es que ese snapshot es inmutable. No se puede modificar, ni por supuesto borrar, ni hacer nada. Es algo que se ha puesto ahí y solo lo puede borrar el administrador, a su vez con un doble factor de autenticación. Es decir, si alguien quiere borrar eso, va a recibir un código SMS en su móvil y si no le introduce, eso se queda absolutamente inmutable. Por tanto, es inmune a ataques de ransomware. La suma de esas dos cosas es lo que me garantiza que yo estoy a salvo, no de los ataques, sino de las consecuencias de los ataques. A salvo de los ataques no estamos y no vamos a estar. Y hay que securizar los sistemas, insisto. Es necesario poner todos los sistemas de firewall necesarios. Es necesario, o sea, todos los sistemas de firewall a nuestro alcance, todos los sistemas de prevención de antivirus. Todo eso está muy bien. Es imprescindible. Si no tenemos eso, somos muchísimo más vulnerables. Pero la forma de estar seguros, una vez se haya producido el ataque, es esto. ¿Cuál es la arquitectura típica de una solución? Y esta es digamos, la diapositiva más importante. Bien, lo voy a explicar. Yo por esta zona lo que tengo es toda mi infraestructura de mi empresa. Mis servidores físicos, mis servidores virtuales si los tengo. En estos servidores reside la información, residen los datos. Aquí tengo mi Navision o el ERP que sea con mis facturas, con mis albaranes, con la lista de mis clientes. Tengo un CRM con los clientes o lo tengo en el ERP. Toda mi información, tengo mis Words con mis ofertas, tengo mis Excels con mis cálculos. Todo está aquí, en toda esta infraestructura. Si tengo además el correo electrónico en plataformas como Office 365, cosa que cada vez es más habitual, también se incluye. De forma que la copia de todos estos servicios se realiza sobre el dispositivo que estábamos diciendo antes, el primer dispositivo, el dispositivo de copia. Todo esto llega aquí y se guarda en el repositorio, se hace con la inteligencia que aporta el software que hay aquí dentro y se guarda en el repositorio que tenemos internamente, o sea, la cantidad de discos que tenemos ahí. En función de lo necesario, les hay más gordos o con menos tamaño, más capacidad de teras o con menos capacidad de teras. Una vez que tengo aquí la copia, insisto, esto es una arquitectura típica. Esta es la infraestructura de una organización, pequeña, grande o mediana, cualquiera. La arquitectura es exactamente idéntica para un despacho de un abogado que para la red más compleja que queramos. En cuanto a arquitectura, lo que cambiarán son las dimensiones, la escala, pero la arquitectura es la misma. Aquí tengo la infraestructura, la copiamos al dispositivo de copia de seguridad. Una vez hecho eso, soy capaz de replicarlo a distintas nubes, desde nubes específicas hasta nubes públicas como Amazon o Azure y otras muchas, ¿vale? Y con esto, hasta aquí, cumpliría la regla del 3, 2, 1. Para acabar de cumplir el último 1, el del almacenamiento inmutable, lo que se propone es la réplica aparte de estas réplicas a offsite, lo que se propone es la réplica a el segundo tipo de dispositivos, que es el dispositivo de almacenamiento inmutable. De esta forma, con la protección anti-ransomware de este dispositivo y con la réplica de la copia a un dispositivo inmutable, lo que tenemos es la garantía de que ningún ransomware puede llegar a destruirnos o a capturar o a raptar todos nuestros datos. Eso es, con estos sistemas no es posible, no puede ocurrir. Vale, insisto, esta es la foto que me parece más importante, es lo que llamamos el esquema de arquitectura, y cualquier sistema seguro de todos los presentes o de cualquier otro puede responder a una arquitectura de estas. No hay duda con eso. Una última pantalla de conclusiones, simplemente para la reflexión.
bien como responsables de sistemas o gerentes o directivos, como responsables de lo que sea. Nuestra primera obligación es garantizar la integridad de los datos de la compañía. La integridad de los datos es crítica, es absolutamente crítica. Cada vez más y cada vez más valiosa. Por supuesto, tenemos que proteger las máquinas si es que las tenemos que proteger los activos físicos, pero los datos son ahora mismo el mayor activo. Todos nos detendríamos, mi organización, mi empresa igual, todos nos detendríamos si perdiéramos la información, si no la tuviéramos, ¿no? Entendemos que es nuestra primera obligación, garantizar la integridad de los datos. La seguridad, como concepto, se debe contemplar desde un enfoque global y transversal a toda la organización, las personas y los procesos. Es tecnología, personas y procesos. Es de lo que va. Ese era el redondel ese con las tres áreas. Los ataques de ransomware suponen hoy en día la primera amenaza, absolutamente demostrado por todos los estudios y por todos los analistas. Suponen la primera amenaza y son directamente una extorsión. Es que no tiene otro sabor o otra forma de decirlo. Insisto, ya no es algo romántico o gracioso de un chico travieso desde su ordenador en casa. Es una extorsión desarrollada por mafias organizadas para robarnos el dinero. Es así de simple, lo estamos viendo a diario. Así como un enorme coste reputacional. Esto directamente no se puede calcular. El coste reputacional. ¿Cuál es el coste reputacional de lo que ha ocurrido en el SEPE? Insisto que porque es un organismo público. No sé cómo se puede medir ese coste, pero es altísimo. Debemos organizar la defensa de nuestros sistemas asumiendo esta realidad. Insisto, hay que asumir esta realidad. Hay dos tipos de empresas, las que se han atacado y las que van a ser atacadas. Y el backup es la última línea de defensa. El backup es la última línea de defensa, como incluso nos decía el propio Centro Criptográfico Nacional. Bueno, pues a partir de aquí espero haberme explicado, espero no haber hablado demasiado deprisa. Sé que son conceptos a veces un poco densos, pero nada, quedo a disposición de todos para cualquier cosa, ahora lo sucesivo. Y nada, si hay preguntas, Ricardo, pues tú dirás. Muchas gracias, Vicente. Nada, a mí lo primero de todo decirte que me ha gustado mucho la sesión y que ha quedado todo bastante claro. Muchas gracias. Que tú me lo digas es importante para mí, ¿no? Porque yo sé que tú lo entiendes. Recalcar lo que comentas, o sea, el tema del coste reputacional efectivamente no se puede cuantificar, pero es muy difícil, por no decir en algunos casos imposible, volver a recuperar la confianza en nuestros clientes si nuestros datos, sobre todo además hablando de muchas ocasiones de datos sensibles, salen a la luz. Porque en esto sí que quería aprovechar, mira, acaban de hacer una pregunta, ahora en lo que contestas a una duda que me ha surgido a mí pues justo en estos últimos comentarios con respecto a esto. Claro, por un lado estaría todos aquellos entes o organizaciones o personas, como decimos, que quieren extorsionarnos, pero aquí habría dos líneas. O sea, por un lado estaría la línea del propio dato, que me quitan el dato y yo no puedo operar como empresa, pero luego por otro lado estaría que dependiendo también de ese dato, si el dato es sensible y yo no lo tengo cifrado, encima pueden afectarme de dos formas diferentes. O sea, por un lado no puedo operar y por otro lado pueden publicar datos y justo los dos ejemplos que has dado como principales en vuestras referencias, que son el Instituto Oncológico y el otro creo que era... La Organización Nacional de Trasplantes. Claro, es que... Tú imagínate... Vamos, perdona, te dejo hacer la pregunta. No, justo lo que te quería comentar, que en esos dos casos ya no solo el no poder operar en el sentido del día a día y parar, sino que eso se haga público, o sea, es un daño irreversible. En el caso de... Me encanta que me hagas esta pregunta y aseguro y prometo que esto no estaba preparado, ¿verdad, Ricardo? Es verdad. Era un poco hablar del cifrado también, que es importante también el cifrado. Claro, en la Organización Nacional de Trasplantes, bueno, nosotros... A Dios gracias, pues tenemos muchos clientes y muchos proyectos y muchas cosas. Pero de verdad, o sea, el nivel de exigencia que la Organización Nacional de Trasplantes nos hace respecto a la seguridad es brutal. Y además, yo lo entiendo y me gusta y creo que es imprescindible. Cuando te lo explican,
te haces más consciente de ello. Claro, a mí me decía el director de sistemas de la ONT, que es una persona que yo respeto mucho y que me parece un profesional estupendo y que sabe un montón, me decía, tú imagínate que se hiciera pública la lista de donantes de órganos. Eso es. ¿Cuánto valdría? No me quiero poner tremendo, pero él me lo explicaba todavía mucho más a lo bestia, ¿vale? Decía, ¿cuánto valdría que un mafioso ruso con el máximo respeto, que un mafioso supiese que yo soy donante de un riñón que es compatible con su hijo que se está muriendo? ¿Qué podría pasar? ¿Me explico? O sea, lo pongo para poner en valor la gravedad de la historia, o sea, la gravedad de la problemática. En este caso es brutal. O sea, la lista de donantes es algo que no es que tenga que estar protegido, tiene que estar requete cifrado. Sería, bueno, destruiría algo que además a nivel nacional es un ejemplo, España en esto, y somos líderes, como todo el mundo sabe, en el programa de donación y trasplantes. Entonces, es crítico, absolutamente crítico. Por eso, lo más importante es los datos, la seguridad, garantizar la integridad de los datos. Este caso Eso que es. tú has dicho es paradigma total. O sea. Nos hacen dos comentarios, ¿vale? Voy a acercarme un poquito y te los voy a leer. Por un lado nos comenta Sonia que no se ha comentado nada de lo que desgraciadamente ya es norma del ransomware desde hace tiempo, ¿vale? Que es la exfiltración previa y chantaje posterior con publicación de todos los datos en abierto. El problema, pienso, que no solo asegurar la recuperación, sino evitar esa exfiltración que se genera, justo es un poco lo que estábamos hablando ahora, sino que toda esa filtración que genera el verdadero daño del ataque, o sea, que es un poco las dos partes. Pero es Sí, un poco totalmente de acuerdo. Sonia, has dicho que se llamaba, ¿no? Sí. La persona. Totalmente de acuerdo con Sonia. Es exactamente así. Es decir, esto tiene tantísimas aristas y tantísimas vertientes, trataba de explicarlo al principio, que el objeto de hoy no era abordarlo todo. Evidentemente, hay que proteger los datos contra la exfiltración, contra el robo, ¿vale? Eso lo podemos hacer en base a encriptaciones, que suele ser la manera. Muy bien, te llevas el dato, pero eres incapaz de desencriptarlo. Perfecto. Insisto, hoy nos queríamos centrar en me han secuestrado los datos y me piden dinero por ello. ¿Cómo restauro mi sistema? Pero esa problemática que dice ella es evidente, es evidente. Es verdad que con estos sistemas también encripto los datos. Y es la forma, tanto con el sistema primero de backup como con el sistema segundo de inmutabilidad. Pero vamos, que la problemática de las filtraciones está ahí y Sonia, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Y habría otra lista de problemáticas también, pero bien, hoy nos centrábamos en cómo restauro mis sistemas y cómo no pago extorsiones. Pero claro que habría. Por eso decía que al final la ciberseguridad o la seguridad es una cuestión global y transversal. No quiero decir la palabra que ahora todo el mundo dice, que tiene que tener un enfoque holístico, porque está muy repipi, pero sí, digamos que tiene un enfoque global, o sea, que mirarlo transversalmente. Perfecto. También comenta Luis, ¿vale? Que indicar que el pago de un rescate que puede llegar a ser delito y que hay que denunciarlo a la policía, que en caso de pérdida de datos que se disponen de 48 horas para comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos. A la Agencia de Protección de Datos. En caso de pérdida de datos, la obligación es comunicarlo y la obligación es comunicarlo en 48 horas. A partir de ahí, las organizaciones, yo no voy a decir otra cosa más que lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Y tiene que, si han sido atacadas, si son conscientes, tienen que comunicarlo. Respecto a lo primero era, ¿me puedes repetir la primera parte del...? Sí, un segundito, te lo comento otra vez, te lo vuelvo a leer. Dice, indicar que el pago de un rescate es delito y tiene que ser denunciado a la policía. Absolutamente. Eso es así. Se supone que puede llegar a ser delito y yo ahora lo único que puedo, no soy jurista, no soy abogado, lo único que puedo aportarte es mi humilde experiencia. Nunca he visto que la policía denuncie a una empresa, incluso sabiendo que han pagado los rescates. Eso yo no lo he visto. No digo que haya que hacerlo, ni muchísimo menos. Yo digo que no hay que pagar los rescates. Que incluso es delito, soy consciente de ello. Que yo no he visto nunca a nadie denunciado por haber pagado un rescate por ransomware. Esa es mi experiencia.
Comenta Sonia sobre lo que hemos estado comentando antes, que la encriptación per se, que puede no ser salida, que puede no ser una salida. Pues la encriptación de los datos se desencripta al vuelo bajo el usuario. Si accedo bajo el usuario, no existe encriptación. No he entendido bien la última parte, ¿me lo puedes repetir? Sí, te lo comento. Pero me voy a poner un poco más adelante porque tengo la pantalla un poco lejos y no puedo hacer zoom. Un segundo. Pero la encriptación per se no es válida, pues la encriptación de los datos se desencripta al vuelo bajo el usuario. Si accedo bajo el usuario, no existe encriptación. No sé si lo entiendes, si podemos pedir un poco de aclaración. Yo creo, no sé lo que quiere decir exactamente y seguro que seguro que es lo que pienso y seguro que tienes razón. Creo que quiere decir, Sonia, que se pueden desencriptar los datos al vuelo, dice, teniendo un usuario. Eso es. Se pueden desencriptar si tienes las credenciales para desencriptar. Si no las tienes, no puedes desencriptar. O sea, tú has tenido que montar el sistema de copia de seguridad, en este caso, a su vez con unas buenas prácticas. Es decir, no puedes tener el sistema de copia de seguridad con las mismas credenciales de servicio que las del administrador de dominio, por decir algo, o que el administrador del sistema. Tienen que ser otras credenciales completamente diferentes. Por ejemplo, si estamos hablando de entornos Windows, siempre se recomienda que estos sistemas no se integren en el dominio, queden fuera del dominio, para que en caso de que el dominio esté comprometido, no lo esté el sistema de copia de seguridad. Quiero decir, hay todo un conjunto de buenas prácticas y de normativa alrededor de instalar el sistema. Si pones la cuenta de servicio del sistema de copia de seguridad, igual que el administrador de dominio con la misma contraseña, estás en un riesgo. Te pueden desencriptar. No obstante, cada trabajo de copia se encripta a su vez con una contraseña independiente. Se puede encriptar con contraseñas independientes, no asociadas a ningún usuario. No sé si me he explicado. Vale, comenta que no se refiere a atacar el sistema de copias, ¿vale? Que se refiere a que el atacante accede bajo las credenciales de un usuario y ese usuario tiene acceso a todos los datos desencriptados, un poco lo que estabas comentando. De acuerdo, si todo esto perfecto, para eso está suponiendo que tenemos que el usuario el usuario de administrador y su contraseña están comprometidas, las tiene un atacante. Vale, incluso en ese caso, fíjate lo que te digo, incluso en ese caso, que es el caso más extremo, es decir, que el ataque es interior y que lo está haciendo el administrador. Hombre, salvar eso es complicado, pero incluso en ese caso, el sistema inmutable impediría que se borraran los datos. Si el administrador ha sido suplantado, para borrar los datos en el sistema inmutable hay un doble factor de autenticación. Es decir, cuando tú quieras coger los datos, borrarlos, modificarlos de cualquier manera, te va a pedir un doble factor, te va a mandar un SMS a tu móvil para continuar con la operación de borrado o de escritura de esos datos. Si tú no eres el administrador y has usurpado su identidad, pero no eres el administrador, no vas a poder recibir ese SMS. O sea, te han tenido que robar el móvil y te han tenido que robar la contraseña del móvil para que tú puedas ver el SMS. No sé si me explico. Supongo que sí, ¿no? Sí, comenta eso, que sabe que no se borran, pero que insiste en que eso no es lo que pone en duda, ¿vale? Que habla de lo que es la exfiltración y la publicación de los datos. Que seguro, que perfecto. Lo que te digo también, Sonia, este sistema es para garantizar el levantar los datos adecuadamente. Para garantizar la exfiltración, habría que poner otros sistemas. Habría que poner sistemas diferentes, que no tienen que ver con el backup, ¿vale? Que no tienen absolutamente nada que ver con el backup. Son otros sistemas distintos que lo que hacen es encriptarme los datos, incluso cuando les saco. Pero es otra parte de la ciberseguridad. Creo que sé por dónde va. Y de acuerdo, 100%. Este sistema es para eso otro. Es para garantizarme anti-ransomware, no es filtraciones. Por eso decía que el panorama es realmente amplio. O sea, que es que hay tantas cosas, pero vamos, creo que sé por dónde vaya y completamente, ¿de acuerdo? Sí, sí. Te da las gracias y efectivamente. Perdonad, pero es verdad que sabemos que este mecanismo este formato de seminario web es un poco impide esta. Sí, la verdad es que sí.
Pero claro, tenemos que elegir entre esto, el formato reunión y es verdad que a veces pues pasa esto y es un poco incómodo, lo sentimos mucho e intentaremos ir mejorando también en este sentido de aquí en adelante. Quería aprovechar para hacerte otra pregunta, volviendo otra vez a la parte de backup, efectivamente, y es que al final también hay que tener en cuenta, entiendo, que no todos los datos pueden ir a todos los sitios. Es decir, una empresa puede tener datos que desde un punto de vista regulatorio no pueden salir del país. Entonces, cuando hablamos de las copias en la nube, hay que tener un poco de cuidado con qué nube y en qué país y demás, ¿verdad? Totalmente. Tú lo has dicho, como tú bien sabes, eso es exactamente así. ¿Qué es lo bueno que tienen estos sistemas? Que, o sea, lo que tú me estás planteando es una problemática normativa, es una problemática legal. Es decir, según qué organización o qué organismo, la administración pública, en principio, no puede replicar a nubes fuera de España. Muchas empresas no pueden replicar a nubes fuera de Europa, o eso nos encontramos, que nos dicen fuera de Europa no. Todo eso es una cuestión normativa, no es una cuestión tecnológica. Lo bueno que tiene el sistema es que es capaz de replicar a la nube que se quiera, a la nube, cualquier nube. Incluso nos encontramos muchas veces que también esto le puede interesar a alguien. Si alguien está replicando a nubes públicas conocidas por todos, tipo Azure, también se puede establecer con Microsoft, que ya sabes que es el propietario de Azure, se puede establecer con Microsoft a qué nube o a qué área geográfica de las que ellos tienen. Ellos dividen el universo, el mundo lo dividen en zonas geográficas para ellos. Entonces, se puede contratar con Microsoft que te garanticen que la réplica de tus datos se va a quedar en tal zona geográfica, por ejemplo, Europa o Europa del Oeste o una zona concreta, de acuerdo con sus regiones, ¿vale? Entonces, muchas veces esa es la solución. Es decir, oye, vale, pues lo vamos a replicar en esta nube, pero queremos garantizar por contrato con ese proveedor que eso no va a ser replicado nunca a China. Eso es. CPD en China, por decir algo, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos solemos encontrar. En todo caso, soluciones de réplica, o sea, la réplica de un backup no es una exigencia muy potente para un proveedor de acceso a Internet. O sea, es algo que te encuentras bastante sencillo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos soluciones para hacer eso a nivel español, o sea, a nivel, bueno, y a nivel Valladolid, porque nosotros mismos lo hacemos, o sea, nosotros somos capaces de recibir réplicas. Hay gente que quiere la nuestra y quiere, además, en una nube pública tipo Azure, tipo Amazon o la que sea. Eso también. Es una cuestión normativa. Eso es, o sea, que lo que comentas al final hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar esa nube siempre que aplique, pero efectivamente que opciones técnicas hay infinitas y eso nunca va a ser un problema para el proyecto. Vale, pues por mi parte, bueno, tenía una última pregunta aquí que me había apuntado, pero que creo que es un poco evidente, que luego la propia empresa tiene que valorar si tiene que hacer réplica de todos los datos o no. Entiendo que al final lo importante es eso, pues los datos que el negocio considere. Los críticos. Nosotros siempre decimos lo mismo. A ver, replicar el almacenamiento, replicar copias al exterior tiene coste. Tiene coste porque tú tienes que contratar en la nube de destino un espacio. Es algo que todos entendemos. Entonces, es muy fácil decir, vale, yo tengo 200 teras de backup, 200 teras es mucho, pero bueno, yo tengo 100 teras de backup y yo replico mis 100 teras. Bueno, eso tiene un coste muy alto en suscripción de espacio en la nube de destino. ¿Qué recomendamos nosotros siempre o qué creemos que es lo razonable? Lo bueno que tienen los sistemas, una vez más, es que no tiene que ser café para todos. Es decir, que yo puedo discriminar qué áreas de mis copias o qué partes de mi espacio de estas máquinas son replicadas a qué nube. Y que, por supuesto, no tiene que ser el completo, tiene que ser la parte que se quiera. Entonces, lo que hay que hacer es priorizar o seleccionar aquellos servicios que consideramos más críticos y decir, oye, estos son los que queremos replicar a la nube y estos otros no. Queremos replicar estos que suman, de mis 100 teras completos, suman 25. Vale, pues suman solo 25, entre comillas. No tengo que replicación. Al final es evidente, es así. Lo bueno, una vez más, tecnológicamente, lo bueno que tienen los sistemas es que yo puedo discriminar y no tengo por qué replicar todo. Selecciono aquello que quiero replicar solamente. De acuerdo. Pues muchas gracias. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, nada, volver a reiterar mi agradecimiento tanto a Vicente como a su empresa, como a Benet.
Daros las gracias a todos los asistentes al evento. Como en otras ocasiones, publicaremos tanto la presentación como el vídeo de la grabación de la sesión y que, por supuesto, tanto desde la oficina Acelera Pyme como entiendo también el propio Vicente, estamos a vuestra disposición para cualquier duda o comentario que nos queréis hacer. Ya lo has dicho. Lo voy a decir a continuación. Muchas gracias a la Cámara, muchas gracias a todos los asistentes, a ti, Ricardo, personalmente, y nada, a disposición de todos para cualquier necesidad, cuestión o matiz. ¿Vale? De acuerdo, pues seguimos trabajando en este tipo de jornadas. Muchísimas gracias a todos, que tengáis buena tarde. Gracias. Un saludo. Adiós, Vicente. Gracias.